Parece que por si uno llora, no. Bueno, algunos de ustedes me imagino que ya no los voy a ver, que tal vez no estarán aquí mañana, así que quería aprovechar y creo que en nombre de Natán y mío darles las gracias por algunos de ustedes se movieron desde muy lejos para estar entre nosotros en la conferencia y damos gloria al Señor de que el hambre por la palabra los haya traído hasta aquí. Con algunos hemos podido compartir en los recesos. Gracias por las notas de ánimo, de aliento, de estímulo. Nos vamos de verdad muy contentos a Santo Domingo con la experiencia que hemos vivido aquí. Yo les pido por favor que abran sus Biblias en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Y vamos a leer los versículos 15 al 20. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vamos a orar. Ciertamente, Señor, nuestros cuerpos están cansados en la tarea de estos días, pero al mismo tiempo renovados en el espíritu por haber estado junto a tu pueblo cantando tus alabanzas y escuchando tu palabra. Y ahora, Padre, te rogamos que en esta última ocasión, por lo menos en la conferencia en que vamos a exponer tu santa y bendita palabra, en un tema tan relevante, te pedimos, Señor, que tú nos des las fuerzas que necesitamos, que tú te glorifiques, que Cristo sea una vez más exaltado y que nuestras almas sean bendecidas. Ayúdanos, Señor, te necesitamos en Cristo. Amén y amén. En la prédica anterior estuvimos hablando de cómo hay 2 textos evangelios en los que se menciona la palabra iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18, y Mateo capítulo 18, versículos 15 en adelante. Son las únicas 2 veces en que vemos a Cristo mismo hablando acerca de la iglesia. El primer texto, Mateo capítulo 16, es la promesa de Jesús que veremos mañana más ampliamente cuando Jesús dice: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El segundo texto es el que acabamos de leer y el tema de este pasaje es la disciplina en la iglesia local. Ahora, cuando se menciona la palabra disciplina, la imagen que viene a la mente de muchos es la de autoritarismo, rudeza, falta de respeto a la privacidad, santurronería, legalismo. Pero es obvio, mis hermanos, que Jesús no lo veía de esa manera. Como veremos en un momento, en este pasaje de Mateo 18, el Señor menciona la disciplina como un elemento indispensable de la iglesia local y como una manifestación de amor. Yo voy a mencionar esto otra vez. La disciplina es un elemento indispensable en el pasado cuando los pastores y teólogos querían definir lo que era una iglesia verdadera. Uno de los elementos que mencionaban era la disciplina eclesiástica. Este es un elemento esencial, es un elemento vital para toda iglesia de Cristo. Pero por otro lado, yo quiero demostrarles en esta noche
que la aplicación de la disciplina en la iglesia es en realidad una manifestación de amor. Es por eso que hemos titulado este mensaje Disciplina y amor en la iglesia. Aunque muchos presuponen que el amor y la disciplina no pueden estar juntos en la misma oración, porque son como el agua y el aceite que no pueden mezclarse entre sí, la Biblia más bien presupone que donde no hay disciplina tampoco hay amor. Y de nuevo voy a repetir esto, porque es un concepto antiintuitivo. Es decir, intuitivamente nosotros pensamos que es por la falta de amor, o mejor dicho, que es por el amor que no aplicamos la disciplina. Y yo estoy diciendo que la falta de disciplina en la iglesia lo que evidencia es una falta de amor. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 13, versículo 24, dice que el padre que no disciplina a su hijo lo está amando. ¿Qué dice el texto? Lo aborrece. En un sentido real, el padre que no disciplina a su hijo lo aborrece, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. ¿Ven ustedes? El padre que verdaderamente ama a su hijo lo disciplina con diligencia. La Biblia nos permite ver las verdaderas motivaciones que están detrás de nuestras acciones, porque ningún padre que ve a su hijo haciendo algo que amerita disciplina, él piensa de manera consciente: como yo odio a mi hijo y quiero su mal y quiero su destrucción y prefiero que se vaya al infierno, no lo voy a disciplinar. Ningún padre piensa así. Más bien el padre piensa: ay, es que yo lo amo tanto, es que me da pena disciplinarlo. Y entonces Dios quiere hacerte ver cómo Él lo ve. Y Él te dice: no te confundas, esa falta de disciplina en tu hogar no es una manifestación de amor, es una manifestación de aborrecimiento. Eso es como la chica, y yo he tenido varios casos así, que van a la oficina del pastor y le dicen: pastor, acabo de conocer al joven de mis sueños. Es amable, gentil, caballeroso, inteligente. El único problemita es que no es cristiano. Pero mire, pastor, si usted viera, es más, yo creo que él se comporta mejor que muchos jóvenes de la iglesia, pero no es cristiano. Generalmente cuando yo tengo que tratar con ese caso, siempre, invariablemente, le pregunto: mi hija, respóndeme, no es hija mía, por si acaso, gracias al Señor, mis hijas se casaron con 2 hombres creyentes, pero le digo: mi hija, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú amas a ese joven? Oh sí, pastor, con todo mi corazón. Y yo siempre le digo, invariablemente: no, realmente tú lo odias. Y lo odias con el peor aborrecimiento que una persona puede tener por otra. Pero pastor, ¿cómo tú puedes decirme eso? Si yo te digo que estoy enamorada de él. Entonces yo le digo: mija, déjame decirte algo. Lo que ese joven necesita es el evangelio. Lo que ese joven necesita es a Cristo. Pero al tú estar dispuesta a tener una relación con Él, a pesar del evangelio, a pesar de que tú conoces el mensaje del evangelio, lo que tú estás diciéndole a ese joven, el metamensaje que tú le estás enviando, es que el evangelio no es tan importante, es que Cristo no es tan importante, y por lo tanto tú lo estás aborreciendo en un sentido práctico, porque lo que tú estás diciendo es: yo lo quiero para mí, aunque tenerlo para mí implique que se destruya en el infierno. Y eso no es amor. Eso es aborrecimiento del peor tipo. Bueno, hermanos, de la misma manera, en la iglesia, donde no se practica la disciplina eclesiástica, no se está amando a los hermanos. En un sentido práctico, se les está aborreciendo. ¿Quién es el ejemplo más
claro de que la disciplina y el amor no pueden separarse. ¿Quién es el ejemplo más claro? Es Dios. ¿Qué dice en Hebreos capítulo 12? El Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando somos disciplinados por Dios, Él nos está tratando como hijo, como los padres tratan a sus hijos, dice el autor de la carta a los Hebreos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, ¿qué cosa? Bastardos y no hijos. La disciplina y el amor van de la mano, una al lado de la otra, tanto en nuestra relación con Dios, si somos sus hijos, tanto en la relación de la familia como en la iglesia. Y hay al menos 5 elementos en este pasaje que acabamos de leer, Mateo 18, relacionados con la disciplina en la iglesia, que al mismo tiempo nos ayudan a entender mejor la naturaleza y función de la iglesia. Y el primero es la relación filial que existe entre los miembros de la iglesia y que hace obligatoria la aplicación de la disciplina. Versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti. ¿Ven la relación filial? Si tu hermano peca contra ti. Hay algunas versiones, como la Biblia de las Américas, que no tienen el contra ti. Simplemente dice, si tu hermano peca. Pero por el contexto, la Reina Valera del 60 en este caso parece tener la razón, porque inmediatamente después, en el versículo 21, el apóstol Pedro le pregunta al Señor: ¿y cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Ahora, esta distinción no tiene tanta importancia porque la Biblia habla en otros lugares de la responsabilidad que tenemos de amonestar a un hermano que peca, aunque no haya pecado contra ti. Pablo dice en Gálatas capítulo 6 versículo 1 que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nosotros tenemos el deber de amonestarnos y de corregirnos unos a otros, aunque el pecado de esa persona no haya sido contra ti, no haya sido a nivel personal, por la sencilla razón de que es nuestro hermano el que ha pecado. La relación filial que tenemos en Cristo no permite que actuemos con indiferencia cuando vemos a uno de los nuestros coqueteando con el pecado y poniendo en peligro su salud espiritual. De hecho, noten el contexto inmediato de Mateo 18:15, versículo 12 de Mateo 18. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Cada oveja de Cristo es infinitamente valiosa a los ojos de Dios. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesucristo dio su sangre en la cruz por cada una de ellas. Así que si algún miembro de la iglesia está tratando su pecado con ligereza, los demás deben tratar de hacerle ver el peligro en el que está, porque esa ligereza y esa falta de arrepentimiento puede ser un indicativo de que esa persona en realidad no conozca al Señor, aunque sea miembro de la iglesia. Vean el versículo 8 de Mateo 18. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer,
córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Lo que el Señor está diciendo aquí es que la razón por la que tenemos que aplicar la disciplina es porque un hermano que anda en pecado y no se quiere arrepentir, es probable que a pesar de que haya profesado la fe por 20 años, 30 años, aún es probable que sea un pastor en la iglesia que vaya camino al infierno. Porque la vida cristiana es una vida de arrepentimiento y de fe. Nosotros no nos arrepentimos una sola vez, nos vivimos arrepintiendo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Si hay un hermano en la iglesia, miembro de la iglesia, que está viviendo en pecado, es amonestado y persiste en vivir en pecado, puede ser que esa persona vaya camino al infierno. Eso es lo que Cristo está diciendo en este pasaje de Mateo 18. Así que el punto no es si el pecado que se ha cometido fue contra ti. El punto aquí es que el que lo ha cometido es tu hermano. Por eso debes involucrarte. Si tu hermano peca contra ti, esa persona es un miembro de la iglesia y por lo tanto, hasta que se demuestre lo contrario, debemos tratarlo como alguien que pertenece a la familia de la fe. Debemos tratarlo como uno de esos pequeñitos por quienes Cristo murió en la cruz. Supongamos que la familia Pérez, y no conozco a ningún Pérez aquí por si acaso, pero supongamos que la familia Pérez, Juan y María, tienen 4 hijos. Y todas las noches a las 7 en punto, invariablemente la familia se reúne a cenar. Llega el lunes y Alejandro, uno de los hijos, no aparece. Llega el martes y Alejandro no aparece. Llega el miércoles y Alejandro no aparece. Ustedes se imaginan a uno de los padres pensando, bueno, tampoco es para tomarlo a la tremenda porque todavía no quedan 3. Ninguna persona en su sano juicio piensa así, ¿verdad que no? Cada hijo es importante. Y si el muchacho está perdido, la familia tiene que involucrarse en encontrar al hijo, al hermano que está perdido. Bueno, eso es exactamente lo que dice el Señor aquí. ¿Qué hombre que tenga 99 ovejas, si se pierde una sola, no deja las 99 a buen resguardo y va a buscar las ovejas, la oveja que se ha descarriado? ¿Cuánto más cuando se trata de un miembro de la familia? Y noten algo extremadamente importante en este texto de Mateo 18. Y es que Jesús no está presuponiendo que el que debe ir a buscar esa oveja únicamente es el pastor. ¿Se dieron cuenta? Es cualquier miembro de la iglesia. En este texto, de manera particular, él no está hablando del pastor. Claro que es función del pastor velar por las ovejas, pero lo que Jesús está diciendo en Mateo 18 es que si tú eres un miembro de la iglesia, es tu deber involucrarte en rescatar a la oveja perdida. Nota otra vez el contexto. Dice, así no es, versículo 14, la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, la conexión, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, porque no queremos que se pierda uno de estos pequeños. Así que Jesús no está hablando aquí al pastor, le está hablando a todos los miembros de la iglesia. Ve y busca la oveja descarriada. Dice William Hendrickson, el comentarista, todo seguidor del Señor debiera dedicarse a hallar la oveja que se ha descarriado, a fin de hallarla y traerla de regreso al redil. Si tu hermano ha pecado, dice el Señor, sal a buscarlo, porque somos miembros de una familia.
Lo segundo que vemos en el pasaje es el proceso a través del cual debemos rescatar al que ha pecado. En primer lugar, ¿qué dice Jesús? Públicalo en Facebook. Yo creo que algunos creen que eso es lo que el texto dice, porque lo veo tanto en el Facebook. Personas que airean sus problemas con otros, no públicamente, no universalmente. Ellos quieren que todo el mundo se entere. Y lo hacen a veces de una manera tan piadosa. Ora por fulano. Lo vi el otro día en tal o cual situación. ¿Y por qué no hablas con él? ¿Saben lo que es el chisme? No, yo sé que aquí en México eso no es un problema, pero de todas maneras, solamente por darme el gusto, déjeme definírselo, aunque no sea necesario. El chisme es cualquier información negativa dada a una tercera persona innecesariamente. Eso es un chisme. Habla con la persona directamente. ¿Qué dice Cristo? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Te oyó, se arrepintió, enterrado el asunto. Has ganado a tu hermano. Y no olvidemos cuando vayamos a dar ese paso, lo que Pablo dice en Gálatas: vosotros que sois espirituales, restauradle en un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, no vayas al hermano que ha pecado con este espíritu de superioridad. Ven, miserable pecador. No. Pablo está diciendo, sabemos que todos nosotros podemos estar en esa condición mañana. No lo olvides. Así que humildemente, considerándote a ti mismo, ve y trata de rescatar al hermano. Se requiere de mansedumbre y de humildad para llevar a cabo esta tarea de rescate. Es lo mismo que Pablo dice en Romanos 15:14. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. ¿Ven? Conocimiento, bondad. ¿Qué pasa si el hermano no escucha la reprensión? Lleva contigo a uno o dos para que toda palabra conste en boca de 2 o 3 testigos, dice el Señor. Y esta es una medida sumamente sabia. El hecho de tú ir con 2 testigos, en primer lugar te va a ayudar para asegurarte de que lo que tú le estás reprendiendo al hermano de verdad es un pecado. Porque tal vez tú vas y le dices al hermano, mira, vengo a amonestarte, le das la amonestación, él te dice, mira hermano, de verdad, yo no creo que lo que yo he hecho es pecaminoso. Tú vas y buscas a 2 o 3 testigos, le cuentas el problema y cuando ellos te escuchan te dice, pero mi hermano, es que lo que él ha hecho no es pecaminoso. Él tiene razón. Él no ha pecado ni contra ti ni contra nadie. Es un asunto de preferencia personal. Por ejemplo, entré en tu casa y me di cuenta que tienes un televisor. Y vine a amonestarte. Porque los cristianos no ven televisión. ¿De verdad? ¿Y dónde dice eso la Biblia? ¿No será que tú tienes una regla que tú te has puesto para ti y que tal vez funciona para ti? Tal vez tú no debes ver televisión. Pero no quieras ahora prohibirle a todo el mundo que vea televisión. Entonces cuando tú vayas a donde estos 2 hermanos de la iglesia, vamos a amonestar al hermano Juanito. ¿Y qué ha hecho el hermano Juanito? En medio de su casa tiene el ídolo. Tiene una televisión. Entonces estos hermanos te van a decir, mi hermano querido, mira, tal vez es bueno para ti no ver televisión, pero tú no puedes querer amonestar a todos los hermanos de la iglesia que tengan un televisor. ¿Ven el punto? Ahora, por otro lado, también es importante y es sabio buscar 2 o 3 testigos, porque si el hermano que ha cometido un verdadero pecado no se arrepiente, ahora tú vas a poder ir delante de la iglesia con estos 2 o 3 testigos
y van a poder hacer un caso delante de la iglesia. Por eso dice, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. Esta es una iglesia que puede oír un reporte. Y esta es una iglesia que puede hablar. El propósito de esta etapa pública es mover a la iglesia a actuar como una familia para actuar en rescate de este hermano. Por eso dice, si no oye a la iglesia, se espera que la iglesia se involucre. Y nosotros venimos delante de la iglesia y decimos, hermanos, el hermano tal ha cometido un pecado. Nosotros lo hemos amonestado en privado, lo hemos amonestado con 2 o 3 testigos y ahora se lo estamos diciendo a ustedes para que se involucren como iglesia en hablar con este hermano y tratar de rescatarlo. Si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Así que esta es una iglesia capaz de oír y es una iglesia capaz de hablar. El propósito de la disciplina. ¿Cuál es el propósito de la disciplina en la iglesia? 2 cosas. En primer lugar, ganar al hermano. ¿Qué dice el texto? Por tanto, versículo 15, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El propósito más evidente de la disciplina eclesiástica es ganar al hermano. No queremos que el hermano se pierda. Pero pastor, ¿ustedes no creen en la seguridad de salvación? Sí, creemos en la seguridad de salvación del que verdaderamente es salvo. O sea, yo creo que la salvación no se pierde al que la tiene. Pero si una persona profesa ser cristiana y está viviendo en un patrón de pecado y se le ha amonestado en privado, se le ha amonestado con 2 o 3, la iglesia ahora se involucró y lo está amonestando públicamente y aún así no se arrepiente, tal vez no es un hermano. Y lo que estamos tratando de hacer es rescatarlo. Miren, mis hermanos, siempre se ha dicho que si parece un ganso, si habla como ganso y se mueve como ganso, es un ganso. Bueno, si una persona dice que es cristiana, pero parece un impío, vive como un impío, habla como un impío, se mueve como un impío, muy probablemente es un impío. Y nosotros estamos tratando de ganar al hermano. Queremos ser instrumentos en las manos de Dios para que esa persona pueda regresar al redil y pueda seguir disfrutando de la bendición de Dios, porque su vida se está perdiendo si sigue en pecado. Y no queremos que su vida se pierda. Nosotros no queremos que eso suceda con ninguno de nuestros hermanos. Y lo mismo podemos decir de cualquier creyente que se involucra en amonestar a otro que está tratando su pecado con ligereza. No queremos que el hermano se pierda. Queremos ganarle, no perderle. Pero la disciplina eclesiástica tiene otro propósito que no es tan evidente como el anterior. Y es el de proteger los límites del reino de Dios. En el tiempo de preguntas y respuestas estuvimos hablando acerca de la membresía. Varias personas hicieron preguntas acerca de la membresía. Vean una vez más lo que dice el versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Para entender lo que el Señor está diciendo aquí, es necesario que entendamos, mis hermanos, que para la mayoría de los judíos en el primer siglo, los límites del reino estaban muy claros. Todos los judíos pertenecían al reino y todos los que no eran judíos estaban afuera. Ahora Cristo está diciendo, no, todos los que tengan una relación conmigo están en el reino. Los que no tengan una relación conmigo están afuera. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos
¿quiénes son las personas que de verdad están en el reino de Dios? Porque en el Antiguo Testamento era fácil, todos los israelitas, por el hecho de ser israelitas, no eran salvos, pero estaban dentro de la sombrilla del reino. Pero ahora la iglesia está en todo el mundo. ¿Cómo nosotros sabemos quiénes están en el reino de Dios y quiénes no? La membresía de la iglesia local es uno de los instrumentos que Dios usa para señalar a los que son suyos. Cuando tú te haces miembro de una iglesia, el hecho de que la iglesia te acepte como miembro es porque la iglesia está testificando que cree en tu profesión de fe. La membresía en la iglesia local es el pasaporte que nos identifica como ciudadanos del reino de los cielos. Es como si las iglesias locales fueran embajadas de Dios en el mundo. Y cuando tú te haces miembro de una iglesia y esa iglesia evalúa tu profesión de fe y luego te bautiza y pasas a formar parte de la iglesia, la membresía es tu pasaporte. Cuando Cristo dice, si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, el gentil era el que en el Antiguo Testamento no pertenecía al reino, y el publicano era el judío que había traicionado a su pueblo porque estaba cobrándole impuesto a sus hermanos de raza para dárselo al imperio romano, que era el opresor de Israel en esos días. Así que Cristo está diciendo, si ya lo amonestaste en privado, si ya lo amonestaste con 2 o 3, si ya la iglesia lo amonestó y la persona no se arrepiente, tenle como una persona que no pertenece al reino, quítale el pasaporte. Eso es la disciplina en la iglesia. Estamos protegiendo los límites del reino. Nosotros queremos que a los ojos del mundo esté bien claro quiénes pertenecen al reino de Dios y quiénes no. ¿A ti nunca te ha pasado que tú has ido a predicar el evangelio a un incrédulo y tal vez en tu iglesia hay un hermano que está en pecado públicamente, todo el mundo lo sabe, pero la iglesia no ha hecho nada? Y cuando tú le predicas a esta persona te dice, pero ven acá, fulano es miembro de tu iglesia y él vive peor que yo y él es cristiano. Cuando la iglesia no aplica la disciplina, está dejando sin límites claros quiénes están adentro y quiénes están afuera. Y es nuestra responsabilidad proteger los límites del reino de Dios. ¿Cuál fue la labor que Dios le encomendó a Adán? Proteger el huerto y expandirlo. Bueno, mis hermanos, como miembros de la iglesia, nosotros tenemos que proteger el santuario, tenemos que proteger el huerto, tenemos que proteger ese lugar en el que Dios manifiesta su presencia especial, y ese lugar es la iglesia. La disciplina eclesiástica, mi amado hermano, es un reconocimiento público de que la iglesia ya no puede seguir sosteniendo la profesión de fe de esa persona. Nosotros no sabemos si es un verdadero cristiano o no, pero estamos diciendo públicamente, él se está comportando como si no lo fuera. Si se arrepiente, que vuelva otra vez y aplique a la membresía. Pero mientras tanto, lo vamos a tratar como uno que está afuera. Ahora noten que aquí no estamos hablando de excluir de la membresía a aquellos que están luchando con su pecado, como vimos en el tiempo de preguntas y respuestas, porque si fuéramos a sacar de la membresía a todo el que está luchando con su pecado, nadie pudiera ser miembro. Aquí estamos hablando de una persona que manifiesta dureza y falta de arrepentimiento cuando es amonestado por su iglesia en un contexto de pecado. Mantener en la membresía de la iglesia a una persona que no está dando evidencias de haber nacido de nuevo es negarle la posibilidad de que vea su condición de pecado y entonces tal vez por primera vez venga Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Qué dice Pablo a los Corintios? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, y ser entregado a Satanás es precisamente excluirlo de la membresía.
el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Yo no sé cuántas veces nosotros hemos puesto en disciplina a un hermano o hermana en la iglesia y son sacados de la membresía y les va tan mal en el mundo que después vuelven arrepentidos, convertidos de corazón. Ese es el propósito de la membresía. Así que lo que Cristo está diciendo es: si tu hermano peca, repréndelo en privado. ¿No te oyó? No oyó a la iglesia, exclúyelo de la membresía. Ahora déjenme hacerles una pregunta. ¿Cómo podemos excluir de la membresía a una persona que primero no ha sido incluida? ¿Se dan cuenta de cómo la disciplina presupone la membresía? ¿Cómo yo puedo excluir de la membresía a una persona que no ha sido incluida previamente en la membresía? ¿Cómo se puede aplicar la disciplina eclesiástica en una iglesia donde no hay una clara membresía? Donde no sabemos quiénes están adentro y quiénes están afuera. ¿Quién es un mero visitante y quién es un miembro real? Cuarto elemento en este pasaje. ¿Quién tiene la autoridad de excluir de la membresía? ¿Los pastores o la iglesia? Es la iglesia. Es la iglesia. Pablo, cuando tuvo que tratar con aquel caso del hombre que estaba viviendo con su madrastra, le escribe una carta a los corintios. Y a los corintios les dicen: excluyan a ese perverso. Ustedes háganlo. Es la iglesia la que recibe miembros, no son los pastores. Cuando nosotros vamos a recibir un nuevo miembro en la iglesia, lo primero que hacemos es presentárselo a toda la iglesia. Y decimos: el hermano tal ahora profesa la fe, fue entrevistado por los pastores, nosotros no vemos ninguna objeción, pero antes de que esa persona pase por las aguas del bautismo, nosotros queremos saber si ustedes como iglesia no tienen objeción en que esa persona sea bautizada, porque tal vez hay un miembro en la iglesia que conoce algo de este individuo que nosotros no sabemos. Así que es la iglesia la que recibe miembros, es la iglesia la que los excluye. Los pastores guiamos el proceso, pero es la iglesia la que tiene la autoridad dada por Cristo para incluir en la membresía y para excluir de la membresía. Y precisamente porque esto es tan serio, tenemos aquí el quinto elemento, y con esto concluyo, y es la necesidad de sabiduría para aplicar la disciplina. Esto no es un juego, esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Noten el versículo 19. De paso, versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Está de moda el atar y desatar. Ok, ¿de qué está hablando Jesús aquí? Está hablando de la disciplina de la iglesia. Hermanos, Cristo no ha cambiado de tema. Lo que él está diciendo es: cuando una iglesia lleva a cabo un proceso disciplinario siguiendo los lineamientos de Cristo en su palabra, Cristo mismo está poniendo su sello de aprobación en lo que la iglesia está haciendo. Sí, la iglesia es imperfecta y aún así Cristo está diciendo: yo estoy allí en medio de ustedes llevando a cabo este proceso. De hecho, el texto debe ser traducido: todo lo que atéis en la tierra, todo lo que ustedes decidan como iglesia con respecto a la membresía, ya fue atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra ya fue desatado en el cielo. Nosotros simplemente estamos corroborando lo que ya Dios dijo acerca de esa persona. Si un individuo dice ser cristiano, vive en pecado y no se quiere arrepentir, ya Dios dijo de él que se está comportando como un incrédulo. Nosotros simplemente lo estamos ratificando.
Pero por eso necesitamos sabiduría. Y es en ese contexto que Cristo dice en el versículo 19, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aunque la enseñanza de Jesús aquí sobre la oración es muy amplia en su alcance, cualquier cosa que pidan en la tierra, debemos suponer por el contexto, como dice Guillermo Hendrickson, el comentarista, que se refiere de manera más particular a pedir sabiduría a la hora de tener que aplicar la disciplina eclesiástica. Dice Hendrickson, se da la seguridad de que aun cuando en cierto lugar la comunión de creyentes esté formada por solo dos personas, aun esos dos, cuando están de acuerdo entre sí, pueden definitivamente contar con la dirección de Cristo que ellos acaban de pedir. Señor, danos sabiduría para saber qué hacer con este caso. Así que, hermanos, cuando este proceso disciplinario se está llevando a cabo en el nombre de Cristo, bajo el poder y la autoridad de Cristo y siguiendo la enseñanza de Cristo, Él está en medio de su iglesia, llevando a cabo el proceso juntamente con su iglesia. Donde estén dos o tres congregados en mi nombre, llevando a cabo un proceso disciplinario, que es el contexto del pasaje, yo voy a estar allí junto a ustedes llevando a cabo el proceso. ¿Ustedes se dan cuenta de lo serio que es esto? Esto es serio. La iglesia está en el mundo, pero la iglesia no le pertenece al mundo. Y por lo tanto, solo deben pertenecer a la iglesia los que a través de su profesión de fe indican claramente que han sido sacados del mundo y ahora pertenecen al reino de Dios. La iglesia es como un barco navegando en el océano. Mientras el barco permanezca navegando en el océano, no hay problema. Pero si el agua del mar comienza a meterse en el barco, probablemente va a naufragar. ¿Saben por qué muchas iglesias han naufragado con el paso de los años? Porque no han aplicado la disciplina eclesiástica y poco a poco se fueron llenando de impíos que dicen ser cristianos. ¿Y saben lo que va a pasar tarde o temprano? Que uno de esos impíos va a llegar a ser pastor de la iglesia. Y es así como el testimonio de Cristo es embarrado y es enlodado en el mundo por pastores impíos que pastorean iglesias llenas de impíos. Porque no se llevó a cabo el proceso de disciplina que Cristo ordenó en su palabra. Esto no es una sugerencia. Esto es una orden de nuestro Señor. Así que, hermanos, yo espero haberlos podido convencer de que el amor y la disciplina no se excluyen mutuamente. Pastores que están aquí, ¿ustedes aman a sus ovejas? Entonces sigan este proceso disciplinario al pie de la letra cuando una de esas ovejas parece estarse extraviando. Miembros de las iglesias que están aquí, si tu hermano peca contra ti, no esperes que el pastor salga a buscar esa oveja. Ve y búscala tú, porque esa es tu responsabilidad. Es tu hermano el que ha pecado. Trata de ganar a tu hermano. Pídele a Dios en oración que te use como un instrumento para rescatar a tu hermano, porque al final de cuentas es el testimonio de tu Salvador en el mundo lo que está en juego y la salvación de ese que por lo menos por ahora dice que es hermano tuyo, hasta que se demuestre lo contrario. Que el Señor nos ayude a ser fieles a Cristo, independientemente de que hoy en día la disciplina no esté de moda en las iglesias. Nosotros no actuamos por moda. Nosotros actuamos bajo la autoridad de aquel que es la cabeza de la iglesia. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Es su iglesia. Y por lo tanto, Él la gobierna como Él quiere. Y Él dice, la cabeza de la iglesia, si tu hermano peca contra ti, no lo dejes así. No lo dejes así.
Ve, repréndelo. Ve con 2 o 3. Dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, exclúyelo de la membresía. Quítale el pasaporte que lo acredita como ciudadano del reino de los cielos. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias una vez más por habernos permitido predicar tu palabra en esta noche. Padre, mira las iglesias aquí representadas. De nuevo te pedimos que tú las bendigas, que tú seas con cada pastor aquí, que tú seas con cada miembro, que tú seas con cada iglesia. Sigue bendiciendo, Señor, lo que estos hermanos amados aquí están haciendo en Jalapa, que con el paso de los años estas conferencias prueben ser una gran bendición para el pueblo tuyo aquí en México. Gracias, oh Señor, por cada cosa que se llevó a cabo este fin de semana. Esperamos que hayan sido de tu agrado. En Cristo nuestro Salvador, ponemos los frutos de esta conferencia en tus manos. Amén y amén. Sí. Pues solamente un último aviso. Aquí en la pantalla estará saliendo. Ellos son quienes nos apoyaron con todo esto. Ese es el nombre, Exprésate. Y bueno, ellos, todo esto que ustedes ven, este equipo ellos lo ocupan únicamente y exclusivamente para eventos de índole cristianos, conferencias, todo este asunto. Entonces, de verdad, aquí vamos a dejar esto puesto, lo que resta del día. Y bueno, mañana 11 de la mañana tenemos escuela dominical. Las iglesias que están aquí, que se reúnen acá junto con las personas foráneas. Vuelvo a insistir, de verdad, y no es ser grosero, es querer ser éticos y lo correcto. Si tú estás de visita, vienes de otra iglesia, te animamos, mañana reúnete con tu iglesia local, con tu pastor. Es lo que hemos aprendido este fin de semana, la importancia de la iglesia local. Entonces, asista a tu iglesia, mira la conferencia después. A las 12 del día estará predicando el pastor Sugel Michelén. Y les pido por favor algo, al cuarto para las 8 los pastores tienen que retirarse, entonces solamente serán 15 minutos los que ellos podrán estar aquí. Si tú vas a verles mañana, velos mañana. Sí, da chance a los que se tienen que ir hoy. Al cuarto para las 8 tendremos que ir, porque vamos a ir a otra parte ahorita con ellos, a tener un tiempo que también ellos puedan descansar. Entonces, gracias, Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana.